Señores y señores, se viene la primavera y todo lo que necesitas para disfrutarla, ¿sabés dónde está? En ribeiro.com.ar. Y aprovechá 12 cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos y el envío, recordá que es sin cargo para Cava y también para Gran Buenos Aires. Mini cuotas Ribeiro, primero la gente. Mirá la oferta que tiene Ribeiro para vos hoy. Mini Cuotas Ribeiro te ofrece lavaseca ropa Scandi a 11.289 pesos, en 12 cuotas sin interés de 940 pesos con 75, con tarjetas de crédito de todos los bancos. Mini Cuotas Ribeiro, primero la gente. Muchas gracias a la gente de Mini Cuotas Ribeiro que siempre nos acompaña aquí en Viva la Tarde. Marce, ¿con qué seguimos? Contame. Bueno, ya estamos con Pablo Trapero, director, entre otras cosas, entre otras películas del Clan. Bienvenido, Gracias. Gracias por estar. No, gracias por invitarme. Y bueno, y felicitaciones, porque uno no puede, más allá de la calidad de la película, uno no puede obviar la cantidad de espectadores que ya la vieron, que es 1.600.000, ¿no? Sí, la verdad que es inédito. Nunca una peli argentina había tenido tantos espectadores en tan poco tiempo. Sí, es verdad, es cierto. Ya en los primeros días del estreno... Todos nos sorprendimos porque había también marcado varios récords. Sí, viste el minuto a minuto que iban diciendo, claro. Más que Relatos Salvajes, ¿no? Creo que el primer día o el segundo. Sí, bueno, de las pelis anteriores, claro. de estas últimas que veía muy bien como Relatos. Claro. Incluso fue pasando día a día y ahora, digamos, estamos empezando la tercera semana. La peli sigue primera, la gente... Es increíble. Sí, no, la gente se queda sin entrada. Claro. No, además es impresionante la respuesta en los festivales. Sí. Digo, en Venecia hacía mucho que no iba una película argentina, Pablo, y ahora, bueno, el Clan llega a Venecia, digo, también. Bueno, en Venecia, Toronto, digo, hay una respuesta internacional hacia la película que me imagino que te debe despertar muchísimo orgullo. Mira, cuando empezamos con la película, una de las dudas o preguntas que nos hacíamos era primero aquí qué iba a pasar con el público que no conociera el caso, que es muchísima gente. Sí, digamos. obvio. Y bueno, esa respuesta ya la tenemos, a todo el mundo por lo menos tiene curiosidad y ganas. Y la otra pregunta era qué iba a pasar justamente afuera de Argentina. Con un caso local, ¿no? Con un caso tan local y con referencias a nuestra historia tan directas. Sí, es verdad, claro. Y la verdad que lo que está pasando es que... Bueno, ya empezamos a tener una idea del interés que había cuando entró, por ejemplo, la productora de Almodóvar, del Deseo. Sí. Eso fue una buena señal de que afuera había interés. Y ahora, digamos, todo este recorrido de festivales que hay, que además, como vos decías, en el caso de Venecia, hacía, no sé, muchísimos años. Más de 10 años. Igual vos ya tenías experiencia en festivales internacionales, habías estado en Cannes. Sí, ¿no? sí, también había estado en Cannes, fueron casi todas mis pelis. Por eso. En Venecia había estado con mi primera película, Mundo Grúa, donde ganó, digamos, no en la competencia del León de Oro, que es la que estamos ahora, sino una competencia para óperas primas, para... Claro, para una primeras cierta películas y todo. mirada, Eso es en Cannes. Claro. Es una situación similar, pero en Venecia. en Venecia. Entonces, volver a competencia por el León de Oro en Argentina hace más de 15 años. Que Pablo, no. ¿y a vos cómo te interesó el caso? ¿Cómo fue a vos? Porque vos empezaste a trabajar hace mucho, después tuviste casi una peli que estabas armando que también se cae y después la retomás. ¿Cómo fue el interés por este caso? Mira, el interés primero fue como el de casi todos, ¿viste? La curiosidad por el Ciudadana, caso, ¿no? exacto. Incluso antes de hacer cine. Claro. ¿no? Como seguí el caso porque en el caso me llamó la atención. Después, más o menos en el 2007, estaba haciendo Leonera y ahí empecé a hacer los primeros apuntes y a buscar información. Para mi sorpresa, haciendo un caso que yo recordaba y que era tan importante, no había mucha información. No, si bien los 80, digamos, parecen cercanos, había muy poco en internet, había muy poco material de archivo, o sea, las cosas que habían era todo, digamos, de mucho tiempo después, cuando ya, por ejemplo, había pasado el juicio o ya tenía condena a Arquímedes o Alejandro. Entonces eso llevó a una investigación de ir a timbrear al barrio. Esa fue tuya, la investigación. Sí, eso una parte, digamos, empezó, digamos, antes y después ya cuando en el 2012 se retoma el proyecto, ya empezó esta tarea más... ¿Y qué pasa cuando te juntás con la familia? Por ejemplo, la familia Manoukian, que también sé que estuvieron muy atentos y siguieron la película de cerca. Bueno, digo, ¿cómo llegás a la familia también para interiorizarte en el caso? Por ejemplo, justamente al no tener mucha información, más allá de lo que salía, digamos, de algunas noticias, fuimos a los expedientes a ver un poco más del caso, entonces ahí tenés los testimonios de los testigos, de los arrepentidos de la misma banda que iban contando cosas. Y en el caso, por ejemplo, de
del otro lado. O sea, esto era todo del lado de la familia Puccio, pero también quería ver qué pasaba con las víctimas, ¿no? Con las víctimas, porque de alguna manera es el momento donde el espectador se identifica, porque con la familia es muy difícil. Y lo que pasa en la película, y lo hablaba con Guillermo Manoukian, con Rory Pozzi, que en su momento era la mujer de Aulet. Vino Manoukian acá y claro, es de alguna manera también un homenaje hacia ellos. Él sintió como un cierre, ¿viste? Con esta historia como un cierre de su vida, yo tenía grandes dudas y me preocupaba que la película pudiera sentir que los ofendía o que los angustiaba ¿Hubo todavía cambios más, ¿viste? en la película cuando hablaste con la familia? ¿Cambios de guión? No, bueno, en realidad a favor de la historia, en el sentido porque, como te decía, había mucha información que no había. Entonces, escenas como el cobro del rescate de Aulet, que es una secuencia que en unas vías del tren, para no contar mucho, digamos, está reconstruida en base a las charlas con Rolly, o la secuencia también del cobro de Manoukian, que es en la Plaza San Isidro a plena luz del día, está hecha en la Plaza San Isidro prácticamente en el mismo banco o en el mismo lugar. De hecho, lugar. yo quiero contar algo. Se grababa la casa, se grababa muy cerca de Ideas del Sur. En la otra cuadra de Ideas del Sur, a 2 cuadras. Nosotros cuando terminamos el Bailando el año pasado, terminamos muy tarde. Y veíamos toda la movilización. Y no me olvido nunca, cuando lo veo a Guillermo Francella, lo veo con ese aspecto que le digo a un compañero, a Gaby Fernández, Gaby, el productor de Máscara, le digo, Gaby, ¿qué están haciendo acá? Porque Francella canoso. Y Gaby me dice, no, ¿viste la película El Clan? Digo, como que también como que fue una cosa de una transformación de Guillermo. ¿Vos cómo viste esa transformación? Ese personaje siniestro, digo. ¿Lo elegiste vos a Francella? Sí. Bueno, justamente en el proceso de la investigación era tan extremo lo que iba descubriendo de Arquímedes que era realmente un villano. Más allá de que era un personaje tenebroso de las noticias, cuando empezás a entrar y a descubrir y a ver cómo era digamos, claro, todo superaba lo que yo me había imaginado. Entonces, pasaba de ser la historia real de un caso policial para construir algo un poco de peli, que es un villano que te tiene que dar miedo, que justamente es lo opuesto de general lo que pasa con Guille. Entonces, muy temprano lo contacté y le dije, Guillermo, tengo esta idea, porque quería escribir ya sabiendo que él estaba. Entonces tenía bastante el guión avanzado, pero necesitaba avanzar. La confirmación. Y me dijo que, bueno, se entusiasmó mucho desde el primer momento. Él además vivía más o menos cerca. Sí, vivía muy cerca. Eso lo contó en la nota del Yankee, lo cuenta. Que vivía como a 10 cuadras. Y pasaba mucho por la casa de los Puccio. Que todavía está, ¿no? La casa igual. Sí, que viste que hay visitas. Ahora va la gente, saca fotos. Bueno, la verdad que fue... vive gente que alquiló la casa sin saber que ahí vivían los Puccio. Pero con Guillermo, digamos, el trabajo empezó bastante tiempo antes, justamente porque le fui compartiendo un poco el proceso de la investigación. ¿Él te ayudó? O sea, vos en realidad le dabas texto y él iba como transformando su cabeza para hacer el personaje. Mira, fuimos buscando primero la cosa exterior, que era desde el cambio físico más obvio, como el pelo, la panza de Guillermo, porque Guillermo la panza. ¿Eso lo pensaron juntos? La mirada... Sí, además pasó por 80.000 pruebas, pobre, sufrió porque... Aparte viste que decolar el pelo duele, ¿no? En algunos casos, no sé cómo es, pero... Probamos unas prótesis, probamos pelucas, probamos de todo. Finalmente fue el sistema tradicional de decolorar, pero que se hace en varias etapas. Sí, no es fácil. Y además pensá que el rodaje es muy largo, entonces tenés periódicamente que retocar. Es muy invasivo para el cabello, entonces es jodido. Yo siempre digo, viste, que después de ver la película es imposible pensar que Francella alguna vez te hizo reír, ¿no? Bueno, yo me pregunto para la gente que fuera de Argentina no lo conoce, que haga el proceso al revés, se va a sorprender mucho. Que había casado con hijo, ¿viste? Después para ver qué onda. Igual la verdad, Pablo, el casting es maravilloso. Es tremendo, la verdad que es increíble. Y la gran revelación es Peter Lanzani. También. La verdad que sí. Pablo, ¿te quedás? Vamos a hacer un corte breve, se queda Pablo Trapero para hablar de la película éxito de este momento que es El Clan. Pausa y ya volvemos.